Somos Lina y Alejandra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Punto Mono Cadeneta. Bailen la felicidad. Bailen con nosotros. Bienvenidos a este espacio muy suyo y muy nuestro, que nace de dos psicólogas muy ñoñas, muy intensas y muy apasionadas. Sí somos. ¿Qué somos? Sí. Aquí lo que queremos es darles a ustedes una perspectiva psicológica a partir de casos virales del internet y del mundo para gente real, que son ustedes quienes nos escuchan. Hace mucho no decía eso porque se me olvidó decirles. Pero bueno, qué bueno volver a verlos por aquí una vez más. Okay. Sí, qué bueno. ¿Cómo me les va? ¿Cómo les trata la vida, amigos? ¿Cómo los trata este mayo? Inicio de mes. Así es. ¿A ti cómo te trata la vida? Mejor. Últimamente mejor. Sí, sí. ¿Y a ti cómo te trata la vida? Gran Creo pregunta. Que a veces me trata como si yo hubiese parido a Ángela Aguilar. Pero a veces dicen, no, Bueno, dale. tú no fuiste, Entonces, vamos a suavizarnos. Entonces, sí. Digamos que bien. Entonces, bueno, y traemos un tema, como siempre, melo caramelo, un tema muy enriquecedor, un tema donde queremos darles perspectivas, donde no buscamos una verdad absoluta, ¿sí? Donde no buscamos que crean o que piensen de la misma manera que nosotros, pero que sí se permitan esa flexibilidad ante otras posibles ideas, opciones. Entonces, ¿de quién o de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema. No es un tema, es una persona. Ok. Algo un poco triste para algunas personas. Pero bueno, vamos a hablar del Papa Francisco. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estas chicas que hablan desde la evidencia y desde la psicología van a hablar sobre un tema que no está relacionado directamente con la psicología? Bueno, es porque nos dimos cuenta que hay muchas cosas que se podían abordar a partir de lo que es la figura del Papa y de lo que fue este Papa en particular, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy. Bienvenidos, pónganse cómodos. Traiga la Biblia. De Romanos 16. Romanos 16. No sé si eso es un libro, pero bueno. Sí, en fin. sí, es un libro. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces, imagínense que pasaba abril del 2025. Okay. Se acaba la Semana Santa aquí en Colombia. Yo me imagino que en Latinoamérica, bueno, no sé cómo será sí, en otras partes. En el mismo mes, solamente que a veces cambia de días, como que acá empieza el jueves, en otros empieza como el viernes hasta el lunes. Ok, vale, vale. Bueno, se acaba la Semana Santa y nos despertamos todos con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Su nombre secular significa como de mortal, como mundano. Era Jorge Mario Bergoglio, sí. Y pues quisimos hablar de ese acontecimiento precisamente porque, aunque él es el representante de una parte de la población mundial, es decir, de quienes practican el catolicismo y el cristianismo, también su fallecimiento generó una tristeza en otra parte de la población que, aunque no es practicante del catolicismo, de todas maneras se sintió respaldada por una iglesia que en otros momentos los discriminó, los invisibilizó, y es algo que no nos dimos o que no pasó en particular con este papa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él llegó a hablar sobre cosas como que las mamás solteras no existían porque la maternidad no era un estado civil. Por otro lado, también criticó a la iglesia, hizo como cambios estructurales, sacó a algunos obispos que habían estado haciendo como arreglos en sus apartamentos con dinero de la iglesia. Criticó también el capitalismo, habló de personas migrantes, habló de refugiados y abogó por sus derechos, estuvo en la Franja de Gaza, habló sobre el genocidio, no como una guerra, sino es un genocidio que está pues haciendo Israel, financiado por Estados Unidos, claro que sí. Entonces, visibilizó también otras formas de política y de economía que podrían considerarse de izquierda,
y quizás eso fue lo que implicó una sensación global de duelo cuando falleció. Sí. Y justamente es porque usualmente la iglesia se ha visto siempre asociada como a una parte muy conservadora a nivel político y social, que Sí, hubiera un papa que presentara ideas que pudieran ir un poco más, no desde ese conservadurismo, sino un poco más liberal. más hacia el pueblo. Pues implicó que hubo otras personas con una corriente un poco política y filosófica más por ese lado, pudiera sentirse también como cercano Como a él como figura, ¿no? Sí, definitivamente estoy muy, muy de acuerdo porque fue una figura que como líder mundial no se esperaba que se compartiera, que se comportara de esta manera, así como, es el Papa, de alguna manera es como de las figuras más reconocidas por tener tanta autoridad a nivel mundial, ¿sí? Y que no era lo que se venía viendo normalmente como en este tipo de dinámicas con los papas, con toda la iglesia católica, sino, y lo cual me encanta, ¿sí? Porque es la idea. Desde mi punto de vista, creo que yo incluso te decía como no compartía, pues no comparto como estas creencias a nivel religiosas y demás, pero sí me toca mucho el hecho de, fue una persona que compartió mucho con el pueblo, que daba, ¿sabes? Como que daba ese amor sin necesidad de esos juicios de pronto tan grandes que sí de pronto los vemos por otro lado, ¿sí? Entonces, al ser un líder que traspasó de alguna manera como todo lo coloquial, porque era espiritual, porque era humilde, porque era sabio, porque era sensato, digamos que eso también nos permite conocer un poquito que estas personas pues no es que tengan por las venas agua bendita, ¿sí? Como muchas veces nosotros lo queremos, o nos los han vendido también, ¿no? Como es lo más espiritual, es lo más como, mejor dicho. Y me parece súper chévere el hecho de que esta persona haya quitado un poquito el sesgo, ¿sí? Y quizás se haya revelado ante esas costumbres como que han venido mmm, estando. Por otro lado, también nos da paso para poder hablar de algunas cositas que a nivel psicológico muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Como lo es el optimismo, o es la esperanza, o es la desesperanza, Sí. o es la inclusión forzada, si realmente sí existe la inclusión forzada, ¿sí? Entonces, creo que este capítulo va a estar muy chévere, va a estar muy bueno. Y finalmente, creo que es donde podamos como conectar un poquito con esta persona, finalmente por lo que hizo, porque seguramente nos vamos a ver identificados en alguna, como en alguna práctica, sin necesidad de ser esta población católica o cristiana. Sí. Sí, creo que también es el hecho de que lo que él representaba también era como justamente eso, el sentir que validó posiciones y formas de experimentar el mundo diferente, que fue muy validante de situaciones o de ciertas circunstancias que habían sido juzgadas por la iglesia tradicionalmente. Y eso pues finalmente generó que aunque yo no fuera católica, me sintiera de alguna forma como apreciando a este ser que parecía tan sensato y que además era una persona que mostraba algo que para nosotros como seres humanos termina siendo muy satisfactorio y es la congruencia entre lo que se predice y entre lo que se representa y lo que haces. Sí. Y vamos a ver un poquito sobre por qué para nosotros como seres humanos eso resulta siendo tan gratificante. Sí, sin duda sí, porque quizá es algo a lo que nos han querido vender por mucho tiempo, pero que poco se ve en el mundo tan público, ¿sí? Entonces, digamos que anteriormente todas las personas que quizá han ocupado este lugar, este puesto, va muy desde seguir muy lineado como todo el tema de las normas allí, ¿sí? Entonces es como la riqueza en un montón, como que sí sirvo al pueblo, pero no tan cercana al pueblo, como incluso puedo llegar hasta tapar, ¿cómo se dice? Como cositas raras del Vaticano.
sí, pero por otro lado sí Ujú. creo que es que yo pienso personalmente que el man haya sido tan real es lo que lo hace tan cercano, Sí, sí, el que el man haya sido tan genuino, tan tan dado, humano. tan oye, sabes que Sí. sí, dale, ta, finalmente es lo que nos hace tan cercano. Y quiero decir algo como muy que me viene ahorita a la mente, y es que en otros podcasts hemos podido hablar de ese amor que todo lo puede, ¿sí? Ujú. Y de pronto, hace unos días como que pensando en todo lo que pasaba con este man, quizá él sí nos enseñó un poco de el amor todo lo puede, ¿sí? Mm. Es que no sabemos qué tipo de amor es el que estamos Mm. viviendo nosotros, mundanos. De acuerdo, Sí, pero sí. ese amor de pronto que él decía profesar y la manera en la que lo ejecutaba llevó a unir Mm. muchas masas muy invisibles, muy invalidadas, muy juzgadas por nosotros, muy cero incluidas, mejor dicho de todo. Y quizá la manera en la que él promovió ese tipo de amor, pues lo estaba logrando. Ay, sí. Yo no había pensado sobre eso. Pero fíjense cómo el encontrarnos precisamente con un líder a nivel mundial, ¿sí? Ujú. Que además era de nuevo la representación de un grupo bastante amplio a nivel mundial, que son los católicos y cristianos, Ujú. y que tuviera esas características tan benevolentes y tan um, cercanas a esa imagen de lo que tenemos como de Jesucristo, sí, que era como un ser un poco ideal, y Ujú. verlo en un ser humano que no estaba desde la pretensión de voy a hacerlo desde la superioridad de Sí, mírenme, sino un poco más desde la congruencia con el entender qué era lo que él tenía que representar o cómo tenía que actuar, genera esa sensación de esperanza, ¿sí? sí. Y no es común lo que tú decías, que alguien con ese nivel de poder, de influencia y de riqueza económica Platico. se presente ante el mundo desde el servicio y desde la humildad, ¿sí? Ujú. Entonces, el encontrarnos con algo que se salga de eso, pues genera esperanza porque es como, bueno, si lo puedo encontrar en un ser humano, Ujú. ¿por qué no podría encontrarlo en el resto? Y si hay un ser humano que está guiando a la gran mayor población del mundo, um, pues significa que entonces tenemos esperanza como humanidad. Es decir, si las personas Sí. que lo siguen a él se comportaran y tomaran decisiones de esa forma tan justa y tan sensata y tan inclusiva, quizás tendríamos un Sí, mejor mundo. ¿Sí? total. Y es Uh-huh. que cuando se ha visto de pronto otra persona, mm, quizá que seas también como líder, como autoritario, como, ¿sabes? Como que finalmente se comporte de una manera tan humilde, ¿sí? Sí, ¿no? Difícilmente. Como eventualmente el poder o la influencia termina como volviéndote arrogante o Ujú. endureciéndote el corazón en O términos como de abusando de acciones. ese poder, ¿sí? Exactamente. Ujú. Entonces, creo que esto que nosotros conocimos de este ser humano, ¿sí? Finalmente nos permite poder entender por qué hay gente o por qué hay tantas poblaciones tan conmocionadas como con este fallecimiento, Ujú. ¿sí? Porque de pronto acá nosotros no lo vemos tan cercano, pero las personas que residen cerca a Roma, las que están allí involucradas y demás, Ujú. entiendo que pues Fue un son como duelo muy fuerte. cercanos, es un duelo, claro, porque es como que el papá va a salir, como todos vamos, es como algo que gira en Ujú. función de sus vidas, Claro. ¿sí? Y poder de pronto empezar a reconocer el por qué este fallecimiento puede influir en las demás personas, tiene mucho que ver con eso que tú mencionas. Ujú. Y es finalmente la esperanza de que por fin alguien con tanta poder acá en el mundo, ¿sí? Se comporte de una manera que yo no esperaba, Ujú. ¿sí? Y el que se comporte de esa manera tan real y tan genuina es lo que hace que yo me sienta identificada con la manera de actuar Ujú. de esa persona, ¿sí? Totalmente. ¿Cuándo en Colombia? Alguien así, please. Micheros ahí, mejor dicho, Ajá. ¿sí? Y tocando un poquito también ese tema de la esperanza, y es que nosotros muchas veces creíamos, o incluso a veces desde el punto psicológico llegábamos a creer que era como un concepto no tan bueno, Sí, era algo que, ¿sí? pues yo me lo pregunté en algún momento y fue Ajá. como, ok, la esperanza, ¿es buena o es mala? Em,
en el mito este griego de Pandora, Ujú. que hay una caja donde están guardados todos los males de la humanidad. Pandora alcanza a cerrarlo y lo que queda para la humanidad es la esperanza. Pero el hecho de que estuviera dentro de la caja me hizo pensar sobre si entonces es uno de los males de la humanidad. ¿Mm? Ok, Y vale. estaría chévere que ustedes nos pudieran contar en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? Si Ujú. le encuentran alguna parte negativa o por qué podríamos considerar que la esperanza haría parte de los males de la humanidad si siguiéramos como esa línea de pensamiento. Claro, Ujú. total. O también porque podría ser excesivamente buena. Exacto. Sí. Sí, hablando un poquito del tema de la esperanza, resulta que en el 2023 hubo un estudio sobre cómo la esperanza finalmente influye a nivel psicológico, Ujú. ¿sí? Y resulta que la esperanza es como la determinación que yo llevo a cabo para poder conseguir algo, ¿sí? Para poder hacer algo. Y esa determinación viene claramente pues por una planificación, es como una escalerita. Ujú. Y eso hace que yo pueda tener esperanza de que finalmente algo sí se va a cumplir o de que yo soy capaz de hacer ese algo, Exacto. ¿sí? Ujú. Y resulta, mis queridos, que el hecho de que nosotros podamos tener esa esperanza, según el estudio, decía que tenía muchos como favorecimiento. Como que predecía un Sí. poco diferentes tipos de bienestar. Ajá, exacto. Sí, entonces tenemos mucho más bienestar. Y es que en tema de adultos mayores encontrábamos como que eso era una escalerita que les ayudaba como muy tranquilamente a poder pasar su enfermedad o a curar su enfermedad o a sobrellevar el dolor o ante situaciones muy difíciles, el hecho de que tuviésemos ese ingrediente de esperanza hacía que finalmente sí tuviera un impacto en la manera en la que nosotros nos relacionábamos con esa situación. Ujú. O en los indicadores, como directamente, era como los indicadores de salud, de Mm, tasas de mortalidad, tasas de aparición de cáncer, disminuían o eran menores, como que había una menor probabilidad si es que esa persona contaba con la esperanza como con la dentro de sus esperanza. sensaciones. A mí ese tema, eso me parece súper, súper curioso y es que, claro, digamos que desde la psicología, como tú decías al inicio, como que no hay mucha conexión, seguramente nosotros decimos, bueno, no hay mucha conexión con el tema espiritual de las personas, como que o no es algo como que se toque mucho, De acuerdo. ¿sí? Pero Aunque, que, perdón, yo te interrumpo. dale, hoy bien. En terapias donde se trabajan cosas tan fuertes como Paliativos. una ideación de la automorición, toca decirlo así, pero ustedes saben a lo que me refiero, que es crónica o cuando hay una sensación de Mm, malestar constante que no te abandona a lo largo de la vida, es muy probable que esa esperanza se vaya. sí. Entonces, conectar muchas veces a los consultantes con esa sensación de esperanza es algo súper importante para que se mantengan como Sí. comprometidos contigo como terapeuta dentro del proceso de Ujú, terapia. sí. Entonces, nosotras lo que habíamos pensado es quizás no es algo que sea tan beneficioso, bueno, yo en particular, porque podría estar relacionado con una idea un poco fantasiosa sobre la Ujú, realidad y que luego cuando cierto. yo conecte con la realidad me doy cuenta que quizás no es así y se genere como mayor dolor. Pero ahí fue Sí. cuando nos dimos cuenta, Aleja y yo en la búsqueda, Sí, ¿no? que no es lo mismo la esperanza que el optimismo, ¿sí? Ujú, La esperanza, como lo dijo Aleja ahorita, es ese resultado que se da por esa combinación de dos cosas que como que se retroalimentan a sí mismas, o entre sí, más bien. Es esa capacidad de saber que puedo lograr algo, que es como ujú. la agencia, es decir, tengo una determinación para lograr esos objetivos y tengo también la claridad Claro. sobre cómo voy a planificar el uso de las estrategias que tengo hasta el momento para lograr eso, ¿sí? Ujú, En el optimismo, quizás es más como un refuerzo o una generalización de esas ideas que resultan reforzantes, que son positivas, sí. pero el tema es que esa generalización se da a partir de ideas un poco mágicas, entonces no Mm, tengo ni idea de dónde va a salir como los sí. recursos, no tengo ni idea de cómo Ve, lo voy a lograr, pero parece que por suerte o por cosas del el universo, porque universo. manifiesto, por lo que sea, voy a Sí. lograr ese éxito.
Y fíjense que eso sí ya no es tan positivo No, porque entonces es muy probable que no lo sí, logres. Es decir, el hecho de mantenerte optimista no significa que lo vayas a hacer y eso sí podría generar daño psicológico, que es total. diferente a la esperanza, ¿sí? Sí, estoy muy de acuerdo porque finalmente la esperanza no busca evitar el malestar, sino que a pesar del malestar o a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad en caso tal, busca poder tener un relacionamiento distinto Ujú. hacia la vida. Sí, por otro lado, el optimismo busca un poco cómo evitarlo. Como, sí, nosotros podemos, siempre podemos, o como ese positivismo mágico, como, sí, siempre hay que echarle las ganas, porque es que yo tengo todo, porque es que, Porque pues, yo lo eh, merezco y es como, vale, sí, puedes sí, estar pero, mereciéndolo, pero ¿cuáles son los recursos? Y el hecho de que estés ujú, tan conectado y tan enganchado con que así va a ser y así va a pasar solo por el hecho de estar pensándolo, te positivo, puede sí, quitar la posibilidad de hacer un alto y chequear si realmente tienes los recursos para poder hacerlo. Y no me refiero a recursos sí, económicos, sino ujú, una cantidad de recursos que se necesita para lograr un objetivo determinado, ¿sí? totalmente. Entonces, esa es la diferencia entre una persona optimista y una persona esperanzada, ¿sí? Totalmente, Ujú. totalmente de acuerdo. Yo creo que también algo ahorita que iba a decir es, creo que yo he visto como en consulta el tema de adultos mayores que a veces la esperanza es un poco más compleja de poderla recapacitar, Mm, como de traer. ujú. Claro, porque un adulto mayor, ponle, no sé, tal vez 70 años, ya ha vivido pues el 50% casi de su vida y el que tus ojitos a nivel real difícilmente puedan entender que sí se puede trabajar, que sí hay otra mirada con lo que está pasando ahorita, es un poquito más complejo. Es algo que se puede, claro, pero sí siento que es un poquito más complejo porque está la resignación de Ujú. ya todo se acabó. Sí, Vamos porque a morir. también empiezan a perder autonomía. Ujú. Y cuando yo empiezo a perder autonomía, ya hay esa sensación de determinación que hace parte de la esperanza que les contamos ahorita, pues Sí, ya no está, es como no tengo agencia sobre ajá, lo que está pasando sobre mi vida. Y sí, al no tener ciertos recursos también, como a nivel económico, a nivel quizás cognitivo, sí, de sentirme incapaz o que no me dejen hacer las cosas por mí mismo, pues también afecta esa influye. parte de la planificación y Ujú. de sentir como sé exactamente cómo usar los recursos que tengo porque es como mm, hay una total pérdida de control, ¿no? Entonces, claro que Sí, es mucho sí, más probable qué que en triste, ellos se presente eso. qué triste porque finalmente también con un país acá como Colombia, a nuestros adultos mayores les toca aún más duro y eso influye pues muy significativamente en eso. Ujú. Ahora Entonces, perdóname. Podríamos considerar que el Papa lo que generaba era optimismo, ok, pero fíjense que más bien podríamos lo que pensar eso. generaba era Esperanza. esperanza, ¿sí? Dentro de las cosas que él hacía y dentro de las cosas que él predicaba, Ujú, había una claridad sobre cuáles eran las acciones que teníamos como que tenía que tener la persona, ¿sí? Para lograr un mundo mucho más inclusivo y mucho más amable. ¿Mm? ok, Y por otro lado, también hacía muchas cosas dentro de la iglesia que podían implicar como involucrarse en ciertas políticas como internacionales sobre cómo Estados Unidos estaba manejando ciertas situaciones y demás. ¿Mm? ujú, Y eso a uno le podía dar la claridad de, no solamente me está hablando a mí sobre cómo podría actuar para hacer un mundo más inclusivo, sino que además también está dando un lineamiento para otras personas, como que en las iglesias no se juzgará a las mujeres porque abortaban o que ujú, se pudiera dar como matrimonios igualitarios por la vía como de lo católico, ¿sí? sí, Y entonces ahí están esos dos elementos de lo que les mencionábamos de la esperanza, ¿sí? ujú, No era como de crean y eventualmente va a haber una salvación, ¿saben? Como desde una visión muy sí, mágica, sino más de esto es lo que yo estoy haciendo para cambiar ujú, como ese sistema de alguna manera y esto es lo que yo tengo planeado hacer para que cambie ese mundo y se pueda adaptar un poco más a lo que él predecía o lo que él representaba y al mismo tiempo también los invito a ustedes a que hagan ciertas cosas. Entonces sí, ahí estaban de nuevo esos dos elementos, como la agencia y la capacidad como de planificar. ¿Sí? Entonces, por eso es esperanza lo que se generaba y no optimismo, optimismo. ¿sí? Sí, y es que también se me ocurre que qué peligroso.
la persona que ocupe ese rango de poder. Como que peligroso para la humanidad, porque finalmente el que este hombre haya hecho tantas cosas, inste a tantas personas, a tantos gobiernos, hace que finalmente nosotros nos veamos identificados de alguna manera y yo también quiero hacer eso, ¿sí? Y qué miedo que a veces allá te podamos tener alguna persona que de pronto no vaya muy con quizá nuestros valores, quizá Ujú, con nuestras creencias, ¿sí? claro. Y Ok. por eso el hecho de lo que les mencionábamos al principio, cuando fallece, la sensación en general es que mm, hay una desesperanza, porque es Ujú. como si el último líder que nos quedaba, que tenía esas características, fallece, pues ahora estamos en manos de un mundo donde hay un auge de ciertas ideas de gobiernos que mantienen unos discursos que son discriminatorios, que van en contra de los derechos humanos y que además va en contra de ese mundo que estaba Ujú. intentando como crear ¿Cómo crear el el? Papa Francisco, ¿sí? Entonces, claro, la desesperanza es algo que nosotros también experimentamos como seres humanos, ¿no? Y cumple una función también que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿alguna vez tú has sentido desesperanza? Uf, claro. Ah, sí, Ujú, sí, pero creo que la desesperanza no es algo que resuene tanto en mi vida, ok. ¿sabes? Como que yo sí creo como que siempre soluciona todo y no de pronto desde ese positivismo mágico, sino desde, amor, pues toca mirar acá cómo se estructura, cómo lo hacemos, cómo llegamos. Entonces, de pronto no giro mucho en función de la desesperanza, creo. Ujú, ujú. La desesperanza también tiene una función como todo lo que un ser humano puede llegar a sentir y es que aparece la desesperanza cuando yo siento que puedo intentar algo una y otra y no importa cuántas veces lo intente, de todas maneras no obtengo el resultado que yo estaba esperando. ¿Mm? Esperando. Y si eso se empieza a repetir, aparece una sensación de indefensión, es decir, Ujú. sentir que no tengo una manera de superar o de afrontar eso que está siendo tan amenazante para mí. ¿Mm? Ok. Es muy peligroso estar en una sensación constante de desesperanza y de indefensión porque te deja desde una posición de la resignación. Cuando alguien se resigna, deja de trabajar precisamente sobre esa agencia, sobre Ujú. esa determinación para hacer cosas en función de lo que quiere, ¿sí? Sí. Mm, y en ese sentido, claro, que tiene mucho sentido que la gente, en ese sentido, dije una redundancia, pero básicamente es como, es súper válido que aparezca una sensación de desesperanza. ¿Mm? Ujú. Cuando, de nuevo, vemos tantos líderes mundiales tener una posición completamente opuesta. ¿Sí? Sí. ¿Para qué nos sirve a los seres humanos la desesperanza? Pues precisamente para que no sigas invirtiendo tus recursos en una serie de acciones que involucran energía, que puede ser muy costoso a nivel conductual. ¿A qué nos referimos con costo Sí. conductual? A que los recursos que inviertes para hacer algo tenga un resultado que sea lo suficientemente gratificante como en relación al sacrificio que estás poniendo, ¿sí? Ujú. Pero cuando eso se desbalancea de alguna forma, pues entonces termina siendo demasiado costoso. Entonces la desesperanza es como, quédate ahí porque igual y no vamos a tener, no vamos a tener Ahora. un buen resultado, ¿sí? Entonces, es una forma que tienen nuestros pensamientos o la forma en la que manejan nuestra mente esas ideas Ujú. para protegernos, pero esa es una de las trampas que tiene la mente y que funciona no solamente para este caso del Papa, sino en general cuando estamos experimentando cosas difíciles a nivel Ujú. emocional en nuestra vida. Es muy probable que aparezca la desesperanza como una forma de protegerte de si no Protegernos. vamos a tener un buen resultado, ni siquiera lo sigas Ojalá intentando. intente. Pero Mm. se supone que si no lo Ujú. intentas vas a evitar el dolor, pero A los corto seres plazo. humanos necesitamos de un sentido de orientación y de conexión. Eso significa construir una vida con sentido. ¿Mm? Así Y es. una vida basada en estar evitando constantemente el dolor
no es una vida que vaya a tener sentido, solamente es una vida en la que estás escapando constantemente, pero ahí no estás construyendo nada. Estoy de acuerdo. Sí, claro, el hecho de que yo diga no voy a hacer eso porque eso me va a generar dolor. Claro, a corto plazo, de manera inmediata, el dolor no va a estar. Digo, como, claro, ¿viste que no salí con esta persona porque estoy tranqui? ¿O viste que este trabajo no me Sí, generó males? ¿O viste que...? No, claro. Pero finalmente, a largo plazo, lo que va a hacer es que esa sensación de malestar nunca se va a trabajar y que finalmente yo nunca voy a tener esas habilidades para poder afrontar esa desesperanza o ese malestar y que lo peor es que ni siquiera llego a intentarlo, exacto. ¿sí? Entonces quizá incluso tampoco también es el hecho de que tú tengas desesperanza o esperanza, sino que hago con esa desesperanza o con esa esperanza, porque Ujú. puedo finalmente no hacer nada. Es un poco de darme cuenta que si ambos caminos van a tener malestar, es decir, si lo intento y no sale bien, voy a sentir malestar, obviamente. Pero si no lo intento y no estoy construyendo una vida basada en lo que anhelo, pues también voy a sentir malestar. Ajá, Probablemente hay un malestar que valga más la pena atravesar que otro. Y a totalmente. veces la vida se trata de elegir malestares, ¿sí? Habrán Sí. malestares que valga la pena atravesar. Y muchas veces el malestar de intentar algo y saber que no me funciona es un Ujú, malestar que vale un poco más la pena atravesar porque eso ya te genera un nuevo conocimiento y es como, listo, ya sé que ese recurso en particular no me funciona para mi objetivo, ahora, ¿qué más tengo? ujú. ¿Mm? Pero cuando me quedo desde una posición pasiva, ni siquiera tengo esa opción, ni siquiera tengo la opción de aprender o de reconocer si ese recurso me va a funcionar o no. O Entonces, no. en realidad es un dolor que va a seguir como perpetuándose y Ujú. manteniéndose en el tiempo. Sí, yo lo asocio como cuando nos da gripa. Ujú. Sí, y es que tenemos esas personas por este lado que apenas sienten gripa. Mira, yo me inyecto, yo me tomo pastillas, todo lo que sea para no sentir ese malestar de gripa. Es como que Mm, lo cortamos. ujú. Y por otro lado están esas personas que dicen, uff, la gripa de verdad es rejarta, pero voy a dejar que me dé. Ujú. ¿Mm? Y es que finalmente cortar o detener el que no me dé gripa, pues me hace sentir malestar y el que me dé gripa también, ¿sí? Pero algo que se lleva el plus es que el que permitió que le dé gripa es que permitió que su cuerpo genere Los esos anticuerpos, de anticuerpos, acuerdo. ¿sí? Eso quiere decir, mis queridos, que cuando vuelva la gripa a ese ser, ya va a tener más herramientas para poder afrontar o relacionarse con la gripa, Exactamente. ¿sí? Y siento que por el otro lado, pues, ay, Ujú. ¿Mm? Y es que yo definitivamente, yo creo que si algo me ha enseñado estos 5 meses, es que la vida es un malestar constante. Sí, Pero pues que de nada sirve seguir peleando con ese malestar porque en todo momento puede llegar. sí. Entonces, Ujú. toca decirle, venga, pase por un café, Siéntese aquí. siéntese aquí, Sí. Ujú. totalmente. Entonces, por otro lado, también encontramos un poquito de elementos que esta figura tan pública podría empezar a tener, ¿sí? Y era el hecho de que se relacionara con aquellas poblaciones, con estas minorías, con estas personas que de pronto no son tan bien recibidas por la sociedad. De pronto no. Sabemos históricamente que así es. Uh ¿No? Es -huh. decir, históricamente han sido grupos de seres humanos que han sido discriminados y aislados. Maltratados, ajá, maltratados, sí, sí, sí. Ujú. Incluso uno de esos grupos, hace poco acá en Colombia presenciamos un horrendo crimen, ¿sí? Y es como finalmente llegó a visibilizar un poquito, a relacionarse con la comunidad LGTBIQ+, Ujú. ¿sí? Y es que a mí eso me cautivó, puntualmente eso. Y ya lo voy a hablar como un poquito desde mis temas como personales, y es, siento que es una comunidad muy maltratada, muy vulnerada, y el hecho de que una figura tan pública, donde no es tan común a nivel religioso, que tenga relación con la comunidad, lo haya hecho, me pareció como que hermoso, Ujú. ¿sí? Porque finalmente nos está enseñando que por parte de ese amor que él profesa, pues sí puedo tener una relación con estas personas, ¿sí? Con el tema de las madres autónomas, con los migrantes, con las personas que vivían en el medio de Palestina, en medio también como de esta guerra, en medio
una guerra que finalmente no les compete a ellos, ¿no? Sino que era por otro lado. Entonces, él trae un poquito ese impacto de me junto con los que son menos vistos. Me junto o me acerco o sirvo, me relaciono con estas personas con las que de pronto la sociedad no tiene tal vez tanta empatía, tanto amor. Y presto mi voz para darle visibilidad a las perspectivas que no se les da visibilidad usualmente, porque fíjense que no sé cómo, pero eventualmente las personas terminaron hablando de una guerra cuando estamos hablando de dos países que obviamente no tienen el mismo nivel como de desarrollo a nivel militar. Entonces, Palestina no tiene el mismo nivel de desarrollo militar, por más que tenga como a los yihadistas, creo que se llaman, que es como una especie de guerrilla allá, ¿sí? En comparación con Israel, que está financiado por una potencia mundial, que le da como todas las armas y todo el dinero y todo lo que necesita para que eso no sea algo equitativo. Es decir, eso no es una guerra, es un genocidio, ¿sí? Y el hecho de que se les visibilizara y se hablara de las cosas tal y como son, ¿m? Y no desde esta perspectiva como de, bueno, es una guerra, bueno, es un conflicto ya entre ellos dos, es como, no, aquí estamos hablando de, hay una población que está siendo vulnerada, que no tiene las mismas herramientas y que probablemente lo que vemos de esa como guerrilla o esos como extremistas es más una respuesta o una forma de defender el pueblo, ¿sí? No es la misma respuesta que podría tener Israel bombardeando hospitales y como escuelas. Sí, muy de acuerdo. Entonces, el hecho de que pudiera hablar de estas cosas y que pudiera darle la voz sin convertirse en un salvador blanco, o alguien con ese como complejo del salvador blanco, es lo que genera una sensación de sentirse representado de alguna forma. Tengan en cuenta que nosotros como seres humanos, de forma muy, muy, como, ¿cómo decirlo? Como genéticamente, ¿sí? En nuestro sistema está muy implantado el pertenecer, ¿sí? Es un anhelo saludable porque tiene que ver con nuestra supervivencia. Sí. Piensen que no era lo mismo una persona que estaba malherida en nuestros antepasados, ¿sí? Y que tuviera que sobrevivir la noche a una cantidad de depredadores peligrosos, si no podía ni cazar, ni hacer fuego, ni refugiarse, ni escalar un lugar alto, porque si estaba lastimado no iba a poder hacerlo. La posibilidad de que esa persona sobreviviera versus la persona que se mostraba vulnerable y era ayudada por toda una comunidad que lo hacía perteneciente y cazaba por él y lo protegía y podía como ayudarle a pasar esa noche, pues era mucho más alta, ¿sí? Entonces, Sí, okay. A partir de esa supervivencia y de notar que yo necesito del otro para seguir vivo, aparece también ese anhelo de pertenencia, ¿sí? Pero cuando yo no me estoy sintiendo perteneciente, claro que esa parte humana mía también empieza como a estallar, ¿sí? Y tú y yo lo vemos, es decir, cuando yo me estoy empezando a sentir discriminado, es mucho más probable que una persona empiece a experimentar depresión, ansiedad y un montón de problemas emocionales y psicológicos, porque si al final hay todo un sistema que está yendo en contra de mi humanidad, claro. ¿sí? De algo que tengo aquí, que me corre por las venas y que no puedo quitarme. Por más que al coaching le encantaría seguirnos vendiendo esta idea de que no te importa lo que otros piensen, es como, quítame el gen en el ADN, ¿sí? Sí, claro. Es cierto que de pronto ya no necesito de los otros para sobrevivir como lo hacían nuestros antepasados, pero de todas maneras sí, porque al final sigo siendo un animal social y requiero del otro para sobrevivir y necesito sentirme perteneciente. Pero cuando yo no tengo modelos de representación, cuando no me estoy sintiendo parte de, pues mi salud mental y todo en mi cuerpo va a empezar como a mostrarme que estoy alejándome de ese anhelo, ¿sí? Entonces, el hecho de que el Papa hablara de esto y lo visibilizara
y no desde la lástima, sino desde esto es lo que está pasando y esto no es algo que debería estar pasando en la humanidad. Hacia que esas personas se sintieran representadas. ¿Sí? Y es importante la representación. Por eso Aleja y yo estamos de acuerdo con que no existe eso de la inclusión forzada. ¿Sí? No mamen. No, definitivamente. Para que ustedes sepan qué es la inclusión forzada. Sí. La inclusión forzada, para aquellas personillas que la profesan, han de cuenta que es como un acto en el cual por todos los medios, de alguna manera, nos mete como lo que no está, entre comillas, muy grande, normalmente visto, ¿sí? Lo que es novedoso, lo que es variedad, lo que es diferente, como parte de la comunidad LGBTIQ+, como que una princesa no puede ser negra, ¿sí? Porque eso no. Porque tradicionalmente era blanca. Era blanca, de pelo negro, de labios rojos. Porque protagonista de una película de superhéroes que usualmente era un hombre, ahora es una mujer. Es como, ¿cuál es la necesidad de estar como forzándonos a hacerlo más inclusivo? A aceptar. Y es como, mis queridos, a ustedes no les importa en realidad que sean como muy apegados a la historia y que sean apegados a lo original, porque además se hacen un montón de variaciones y a nadie le importan esas variaciones hasta cuando hay una población que ha sido históricamente oprimida e invisibilizada, involucrándose dentro de eso que ustedes están viendo, ¿sí? Películas, canciones, libros, adaptaciones de historias, cómics, etcétera. Por todos los medios, de alguna manera, es que estamos viendo cosas que antes no veíamos, ¿sí? Exacto. Y creo que definitivamente la inclusión forzada no existe porque es que... Como que no hay una agencia, es que no es como que todos los que somos progresistas de repente nos reunimos debajo de Bogotá de forma como, ¿saben? Porque es que es un poco también conspiranoico el tema, ¿no? Es como toda la gente progresista, izquierdosa, se reunió un día, una noche y el resto no nos dimos cuenta y empezaron a decir que iban a meter negros, lesbianas, gays, familias no normativas dentro del cine y que no lo teníamos que aguantar. Es como, eso no pasó, lo que pasó es que nos dimos cuenta que lo que sí ha venido pasando y lo que sí existe es la exclusión forzada. Sí, exacto. Es que nos obligaron a ver parejas heterosexuales en todas las películas, las familias como tradicionales en las películas, libros, que los villanos son personas con rasgos como racializados, que son negros, que son gordas, ¿saben? Sí. Y que los protagonistas son blancos, delgados, normativos, preciosos, ¿sí? Muy hermosos. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con que en realidad lo que ha venido pasando es que forzadamente han estado excluyendo otras formas y que en lo que nosotros vemos han estado forzándonos también a ser excluyentes de otras formas de vivir, de sentir y de ser. La vaina es que cuando esto se naturaliza en nuestros hogares, en nuestras vidas, cuando esto se vende tal cual y siempre ha sido así, siempre ha sido la princesa hermosa y siempre ha sido el hombre guapo, siempre, de hecho de que yo vea algo de cambio es ¡ay! Pero terrible cómo nos están metiendo eso. ¡Ay! Pero lo que pasa es ¿a dónde que... vamos a llegar? Sí. Lo que pasa es que eso hace parte de la vida. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y venimos súper habituados a siempre ver lo que nos han querido vender, ¿sí? Entonces, y acá me parece que juega un papel muy importante el hecho de... antes no habían todos estos medios como ahora, ¿sí? Donde nosotros podíamos acceder a información y quizá eso hacía que antes no se... ¿cómo se dice? Comunicara de pronto tanto esa información, ¿sí? Ahora sí, claro, por supuesto. Estamos hiperconectados y nos guste o no, tanto para lo positivo como para lo que no nos guste, eso va a tener una implicación. Sí, y acá me parece algo también muy importante y es qué tan doble moral somos, ¿sí? Porque entonces ponle que el superhéroe es súper guapo, súper divino y dice, claro, mejor dicho, me voy a ver esto por el trama.
Sí, pero entonces de Lo pronto tramo. el superhéroe ya, puede, lo que te decía, puede que sea chica o puede que sea un man que no sea tan atractivo o sobre todo que no esté estandarizado dentro de lo que es belleza hoy en día y es como, Ujú. ay no, pero es que se están tirando las cestas o es que se están tirando lo otro. No, lo que pasa es que nosotros nos hemos casado con una versión con la cual siempre nos han vendido, hemos ido siempre lo mismo, hemos visto siempre lo mismo, que cuando algo cambia nos escandalizamos, ¿sí? Pero Nos volvemos como finalmente, muy rígidos, ¿no? Al final es, sí, no estoy dispuesto a acomodarme a lo que está ajá, haciendo, sino que estoy desde esa posición de no, y no estoy de acuerdo, y entonces están intentando implantarme sí, ideas. Es como, no te estamos intentando implantar ideas, lo que estamos intentando hacer es que esas representaciones de lo que tú ves en el cine, televisión, música, sea mucho más cercano a lo que es nuestro mundo, porque es que al final nuestro mundo es sí real, es diverso. ajá, Y hay totalmente, personas negras, y hay personas lesbianas, y hay personas gays, y hay travestis, y hay transexuales, total, aunque quieran suprimirlos, es como eso existe, existió y probablemente va a seguir existiendo porque la diversidad hace parte de las características. totalmente, totalmente. Entonces, ahí yo sé como, no existe. Y sobre todo me genera, me encachorra mucho esa doble moralidad que de pronto nos puede llegar a acompañar. Lo que tú decías, también nos enseñan a ser un poquito, ¿cómo dijiste? Rígidos, no desconfiados, como a discriminar también, ¿sabes? Como decir, como, uff, excluyentes es la palabra. También nos enseñan mucho porque, uff, esto no está siendo nuevo, esto, lo otro y demás. Pero quizá si nos preguntamos, usted que nos está yendo allá, conservador, es una persona negra, ¿sabes? O es una persona trans, y viviese todo el tiempo en un mundo donde todo, por todos lados, le están diciendo que todo lo que es usted está mal. Cuénteme cómo se sentiría. Cuénteme y charlamos, ¿sí? Porque finalmente no sería chévere, ¿sí? Y algo que impacta muchísimo con la labor de este papá es que este man se acercaba al dolor de ellos sin cambiar ese dolor, sin cambiarlo a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que acá queremos cambiar? ¿No? Es como tú ven, pero conviértete, Exacto. pero deja tu pecado. Ujú. Sí, O te hago parte, pero entonces eso tiene que pagar un costo. ajá, Am, cuando Disney sacó esta película de La Sirenita con una protagonista negra, sí. Mm, la gente habló de inclusión forzada y puso como ejemplo lo que pasó en Trek soy un con papucho. Me la encanta. hermanastra más fea, ¿sí? Que era Mm, como la representación de una persona transgénero, ¿vale? sí, Pero noten que eso no es um, hacerte parte de mi narrativa. Es, yo te voy a dejar entrar, ¿sí? Te voy a hacer parte de la narrativa, te voy a dar visibilización de que sí, pero es a costa de burlarme de ti, es a costa de sí, caricaturizarte, ¿sí? caricaturizarlo. Y no me malentiendan, yo amo Shrek, Shrek y ese personaje me parece divertidísimo, pero ya cuando uno empieza a ver las Sí, implicaciones que eso tiene a nivel psicológico, pues yo no me estoy sintiendo perteneciente. Y parece que para ser perteneciente al mundo, mmm, tendría entonces que pasar por una representación que sea caricaturizada, minimizada, ujú, muy ridiculizada, decoradita para que entre. muy Sí, estereotipada también. Entonces, noten que al final eso no es inclusión, ¿sí? ujú, Sigue siendo exclusión. sí. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que es una manera de pronto de vendernos un poquito del contenido, mm, no tan duro, ¿sí? Sino como en muestricas un poquito más agradables. Y Pero que siguen siendo excluyentes. Es sí, decir, claro. no es que yo te esté dando entrada, es que te esté Ujú. castigando. Sí, puede ser también, claro. Y finalmente lo que hace esto es promover la ridiculización ante la diversidad, ¿sí? Pero entonces, hoy nos levantamos con el fin de defender esto, Sí. ¿sí? Y creo que esto me parece súper buenísimo porque finalmente es, no tenemos que corresponder a las creencias de este hombre, ¿sí? No tenemos como que seguir al paso pues, sus creencias religiosas, pero también qué bueno es poder ver un poquito el legado de lo que este man dejó, ¿sí? Y es un legado de esperanza, ¿sí? Es un legado de
sí podemos acercarnos todos sin esa rivalidad de pronto que nos vende el mundo, sin esa individualidad que nos vende el mundo. Entonces, bueno, Creo que igual lo que mejor podría resumir esa figura de lo que él representó, justamente es que em, hizo un gran esfuerzo por no excluir a nadie. sí. Y eso fue lo que le generó tanto aprecio a nivel global. Fue lo que generó que su fallecimiento fuera como un duelo a nivel global, porque representó aquí y representó acá, por más opuesto que fuera. Ujú, Y que además fue una figura muy validada, ¿no? sí. Y ese tema de la validación es algo que también, y que a nivel psicológico es algo en lo que trabajamos mucho. Eh, y aunque pareciera cosas como muy básicas, de hecho, en terapia tenemos que entrenarlo porque hay quienes llegan con una historia de invalidarse a sí mismos mucho por Ujú, lo que recibió cuando era más pequeñito, ¿sí? Pero también de tener que entrenar a familias a saber cómo validar o tener que entrenar a tu pareja o incluso a los mismos consultantes sobre cómo es que tendría. Tengamos en cuenta que el validar no significa que yo apruebe. ujú, El validar significa que yo le haga ver al otro, ¿sí? Que está siendo visto, que está siendo comprendido. O que si eso. no puedo comprenderte, al menos alguien puede acercarse a tu dolor sin intentar modificar eso que tú estás Ujú, experimentando, porque al final está bien que lo sientas, sí. ¿sí? Y de nuevo hay un montón, hay como 6 niveles de formas en las que podemos validar. Ujú. Una de ellas y el nivel más básico de validación es el de Escuchamos. activamente. Y este papá en particular fue muy validante porque no solamente se centró en juzgar, sino que para que él llegara a esas conclusiones de hay que permitir el matrimonio igualitario, no hay que juzgar a la mujer que aborta, eh, viene desde ese te estoy viendo y veo cuáles Sí, son como tus necesidades. necesidades y veo cuáles son las razones que te llevan a tomar ciertas decisiones. Y en función de eso me parece que es válido. ¿Sí? Es Sí, decir, tiene sentido. ¿Sí? total. Pero acuérdense que el hecho de que yo valide no significa que yo Pruebe. esté aprobando. ¿Sí? No me refiero a homosexuales porque ahí no hay nada que aprobar, ni al aborto porque no hay absolutamente nada que aprobar. ¿Sí? Ujú. A lo que me refiero es a que Ahí estoy un poco aquí. tenemos que, sí, es como hacer ese aporte a yo puedo entender. ¿Mm? Eso que dices tú es Eso. importante. Y puedo además poner en palabras eso que tú no me estás diciendo, pero que yo estoy viendo. Esa es otra forma de validar. Sí. El hecho de que yo vea que hay una persona que está cambiada, muy enojada, y que yo le haga ver al otro como noto que se te está mirando rojo. Eso hace que alguien se detuvo lo suficiente como para observar tu emoción y ponerlo en palabras y ponerlo sobre la mesa. Incluso aunque tú no te hubieras dado cuenta. ¿Sí? Ujú, Otras formas de qué validación es bonito. hacerle ver a la otra persona que su comportamiento tiene sentido, que su emoción tiene Ujú, sentido, que esa forma de pensar basado en lo que haya vivido, basado en lo que se está preocupando, ¿no? sí. Eh, y a veces también no es solamente en el quedarme de, claro, me imagino que es muy difícil, claro, yo Ujú, estoy observando, mira que pongo en palabras esto que te estoy diciendo, sino que a veces el poder ayudar a las otras personas a hacer ciertas cosas o ayudarlo a solucionar podría ser más valioso. sí. Piensen en que si ustedes están en un edificio y el edificio se está quemando, ¿sí? Y está el bombero y ustedes le dicen al bombero como ayúdame y el bombero dice como sí, puedo notar que estás pasando la mal. Pues eso no va a resultar validante. Puedo Entonces, notar que estás como grasosito. hay diferentes formas en las que podemos validar y eso dependerá de lo que esté pasando. De lo que ¿Sí? esté Si pasando. ustedes notan que esto es algo que está siendo difícil para ustedes, como que las personas a su alrededor sienten un impacto de no sentirse escuchadas o de sentirse juzgadas, Ujú, probablemente es que esa habilidad lo necesita. Y afortunadamente era algo que veíamos que este papá
lograba hacer. Hacía. No sabíamos si él conocía de los niveles de validación, pero sí que era una figura como muy validada. Sí. Entonces, es importante también tener esas figuras que puedan mostrarnos esas formas de validar al otro, porque al final esas figuras son como también modelos de comportamiento. Ujú. Y eso va a modificar de alguna forma nuestro comportamiento. Claro, y más porque pues finalmente es una figura con la que yo me puedo identificar fácilmente. ¿Sí? Entonces, si yo me identifico, puedo tender a adoptar de alguna manera ciertos comportamientos que esta persona había hecho. Entonces, pues aquí ninguna de las dos somos como católicas, así como creyentes, pero sí queríamos hablar sobre lo que él daba pie para que habláramos de todas estas cosas. sí. Bueno, chicos, chicas, chiques, esperamos que este episodio les haya gustado y si no les gustó, vaya a darle like. Vaya por favor y denle like, comparta, cuéntenos usted qué opina, cuéntenos usted qué relación tiene con la esperanza, cuéntenos usted cómo suele cultivar la esperanza. Si usted cree que la esperanza tiene una parte negativa, pero teniendo en cuenta esto que les decíamos, ¿no? Como de no es lo mismo el optimismo a la esperanza, pero si usted de pronto tiene alguna otra versión, ¿sí? O es filósofo, filósofa, antropólogo, y tiene Cuéntenos. como, sí, cuéntenos ahí en los comentarios, Cuéntenos nos qué retroalimentamos opinan. entre todos. Acuérdense que aquí lo que queremos justamente es construir una comunidad que nos dé perspectiva a todos. Sí, Entonces, totalmente. bueno, Así nos que muchas vemos en los gracias. comentarios. Amigos, mis pies Cuídense. siguen en venta. Así que gracias. Chao. Bye.